casa. Muy buenos días, mis niños. Bienvenidos a la semana 27, día 1, hoy, lunes 5 de octubre. Estaremos trabajando el proyecto Disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad esta semana y la próxima, porque tenemos un reto. ¿Y saben cuál es ese reto? ¿Qué podemos hacer para conocer a las plantas? ¿Cómo aportan las plantas a nuestra vida, a nuestra salud y al ambiente? ¿Y cómo podemos cuidarlas? Por eso nuestra actividad del día de hoy se denomina ¿Las plantas tienen vida? Empecemos con el área de ciencia y tecnología segundo grado. La meta para el día de hoy es explicar por qué las plantas son seres vivos a partir de su ciclo de vida. Los criterios o características para la meta son describir los cambios en el ciclo de vida de una planta y utilizarás este esquema. Para comparar los cambios en el ciclo de vida de las plantas y los animales, tendrás que hacer este esquema de este cuadro. Luego, para describir a través de dibujos y fichas las características de las plantas como seres vivos a partir de su ciclo de vida, y deberás redactarlo en este material. Vamos a leer la historia de Mariana. Durante su recorrido, Mariana observó una variedad de plantas y algunos animales. ¡Qué lindos! Ahí está Blanquita. Ha tenido 3 perritos. ¡Cuántas palomas comiendo! Estas son las plantas que le gustan a mamá. Las llevaré a casa para darle una sorpresa. Al llegar a su casa, Mariana encuentra a sus hermanos jugando y piensa, voy a poner las plantas en esa caja y la esconderé en mi armario para entregarle a mi mamá mañana. Ahora a jugar. Pasaron unos días. Cuando fue a buscar su rana de juguete, ¡oh no! ¿Qué pasó? Olvidé las plantas que iba a regalar a mi mamá. Pensé que las plantas eran de adorno, como mi ranita de juguete. Ahora dialoguemos a partir de la historia de Mariana. ¿Qué encontró Mariana en su camino? Encontró a Blanquita. ¿Y qué le había pasado a Blanquita? Que había tenido 3 perritos. ¿Y qué estaban haciendo las palomas? Estaban comiendo. ¿Cómo eran las plantas que le gustan a su mamá? Eran de multicolores y hermosas. Ahora, ¿las plantas son adornos como la ranita de juguete de Mariana? ¿Serán adornos? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que no. ¿Qué crees que le ocurrió a las plantas que Mariana guardó en una caja? ¡Ah! Se murieron. ¿Y por qué? Por falta de agua, ¿verdad? ¿Qué seres vivos observó Mariana en su camino, en su recorrido? ¿Cómo lo sabes? Ah, observó a las palomas comiendo, a Blanquita con sus perritos y además a unas hermosas flores. ¿Cómo lo sabes? Porque estamos observando y estamos leyendo. Empecemos a investigar, niños. Lo que investigaremos es, ¿las plantas son seres vivos? ¿Por qué? Ahora escribe tus posibles respuestas o dibújalas en tu cuaderno. Luego, ¿cómo sabemos que estas respuestas son verdaderas o falsas? Vamos a buscar información. ¿Y dónde lo haremos? Observando las plantas, preguntando a mis familiares, observar dibujos de plantas y buscar información en libros e internet con la ayuda de un familiar. ¿Qué otras acciones crees que podemos hacer para saber si nuestra respuesta es correcta? Empecemos nuestro plan de acción. Ayudaremos a Mariana a completar esta tabla. Mariana en el camino observó un perro. ¿Era un ser con vida o sin vida? Con vida. ¿Y por qué? Porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. También observó una paloma. ¿Es un ser con vida o sin vida? Con vida, porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Y el árbol será un ser con vida o sin vida? Con vida. ¿Por qué? Porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Y el florero? Un ser sin vida. ¿Por qué? Porque no nacen, no se alimentan, no se reproducen. ¿Y el juguete de rana? Es un ser sin vida, porque no nacen, no se alimentan y no se reproducen. Ahora te toca completar con 3 ejemplos. Mariana recordó a su rana de juguete y además recordó que tenía un libro donde había una información sobre las ranas.
Mira la información, es el ciclo de la vida de las ranas. Una rana vive entre 6 y 7 años. Primero, la rana nace de huevos que son liberados en el agua por la rana hembra. Luego de un tiempo, nace el renacuajo que tiene cola y órganos especiales para respirar en el agua. Tercero, a los pocos días la cabeza del renacuajo se desarrolla y éste se alimenta constantemente. Cuarto, después de unas semanas se le acorta la cola y le aparecen las patas. Aquí esta es una rana joven ya. 5. Después de 3 meses, la rana ya es adulta y vive en la tierra. Entonces ya podrá reproducirse para iniciar nuevamente el ciclo de vida de la rana. Entonces, niños, la rana es un ser vivo porque nace, crece, se reproduce y muere. Y además, ¿cuáles son los momentos de la rana en su reproducción? Empieza por los huevos, luego se convierte en un renacuajo, pasamos luego y será un renacuajo con piernas, para luego convertirse en una rana joven y finalmente en una rana adulta. Parece el ciclo de vida de la rana con la del perro. Se parecen en que ambos su ciclo de vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en la forma de nacer, de su nacimiento, pues la rana nace a través de huevos, que es ovípara, y el perrito nace a través del vientre de su madre, que es vivípara. Ahora, niños, ¿y las plantas son seres vivos? Vamos a leer la ficha de semilla planta. Cuando una semilla cae de una planta y llueve, o cuando siembras una semilla en tierra fértil y la riegas con agua, esta empieza a crecer. A la semilla se le sale una pequeña raíz. Este es el primer brote de la planta. Luego crece un tallo y salen las primeras hojas. La planta toma luz del sol, minerales del suelo, el agua y el aire del ambiente para hacer su alimento y seguir creciendo. De algunas plantas saldrán flores y frutos, de los que surgirán las semillas que darán lugar a nuevas plantas. Así se inicia un nuevo ciclo de vida. Las plantas también pasan por cambios a lo largo de su vida. Hay algunas plantas que viven poco tiempo, como lo son los girasoles, que viven aproximadamente 6 meses. Otras viven varios años, como los pinos, que viven 200 años. ¿De dónde viven las plantas? Por lo general, las plantas viven en ambientes terrestres. Por ejemplo, el algarrobo crece en los desiertos del norte del país, el lichu en la puna, el cedro en los bosques de la selva, etc. Sin embargo, existen algunas plantas que viven en agua dulce o salada, en la parte superficial de lagos, lagunas, ríos y mares. Por ejemplo, la totora, el junco y las lentejas de agua son plantas acuáticas. Los, el algarrobo es una planta terrestre. Proviene de la palabra Prosopis pallida. Su descripción: es un árbol de tronco grueso con hojas muy pequeñas para no perder agua. Sus semillas permanecen en el suelo hasta que llega la lluvia y germinan. Su uso: produce un fruto, la algarroba, que contiene gran cantidad de azúcares, proteínas y vitaminas. Con ella se prepara la algarrobina, que brinda mucha energía. Sus semillas sirven para la elaboración del café. Una planta acuática es la totora. Su nombre original es Scirpus californicus. Descripción: es una hierba acuática que puede llegar a medir hasta 4 metros de altura. Casi la mitad está sumergida bajo el agua y la otra parte está por encima de la superficie. Posee un tallo liso, flexible y liviano. Su uso: la fibra de totora se utiliza para elaborar esteras, sillas, muebles, canastas, sombreros, etc. También se usa para construir casas, como las viviendas en los Uros, en el lago Titicaca, en Puno, y embarcaciones como los caballitos de totora en Huanchaco, Trujillo. Ciclo de vida de la planta. Se inicia cuando nace, cuando sembramos la semilla, luego crece y lo primero que crece es la raíz, luego el tallo y luego las hojas. Continúa con su reproducción a dibujar una planta. Primero va creciendo allí, va saliendo las flores y luego los frutos. Y el ciclo culmina cuando la planta muere. Ahora te toca responder: ¿qué parte de la planta comienza a crecer? Ordénalo en forma de secuencia ordenada. ¿Qué es lo primero que sale?
Vamos, y que continúa, y así lo vamos ordenando, el ciclo de vida de la planta. Ahora vamos a ordenar el ciclo de vida de la rana. La rana empieza cuando su ciclo nace a través de huevos y luego se convierte en una larva para luego seguir siendo el renacuajo y se convierta en una rana joven y finalmente en una rana adulta. Momento de comparar el ciclo de vida de las plantas y los animales. Las plantas nacen de semillas, los animales nacen de huevos. Las plantas crecen toda su vida, mientras que los animales lo hacen de forma limitada hasta cierto tiempo. Las plantas se reproducen por semillas, los animales se reproducen por huevos, mientras que las plantas mueren por falta de alimento, es decir, de luz, sol, sales minerales, o por las plagas, o porque ya cumplieron su ciclo. Los animales mueren por una enfermedad o acción del hombre cuando las cazan o les sirve de alimento, o ya cumplieron su ciclo de vida. En cuanto a las plantas, de su alimentación, ellos producen su propio alimento a través de la fotosíntesis, mientras que los animales buscan sus alimentos. ¿En qué se parecen? En que la planta y los animales tienen el mismo ciclo. ¿En qué se diferencian? En que las plantas y los animales tienen diferente nacimiento, unos por semilla y otros por huevo, mientras que su alimentación, la planta produce su alimento y los animales buscan su alimento. Las plantas, su desplazamiento es en su mismo sitio, mientras que los animales se trasladan de un lugar a otro. Momento de registrar tu información de la pregunta de investigación. ¿Las plantas son seres vivos? ¿Por qué? Debes hacerlo en una hoja 4. Debes acompañarlo de una imagen y responder en un texto. Las plantas son seres vivos porque pon en marcha tu creatividad. Además, debes comparar tu respuesta inicial con todo lo que aprendiste ahora. ¿Son iguales o diferentes? ¿Qué nueva información has descubierto? Ahora en tu cuaderno responde las siguientes preguntas. ¿La rana de juguete es un ser vivo como las plantas? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre la rana de juguete y la que vive en una laguna? ¿Podemos decir que las plantas son seres con vida? ¿Por qué? Explícalo con tus palabras. ¿Qué necesita la planta para germinar? Plantea 2 ejemplos de plantas terrestres y acuáticas. Momento de reflexionar. ¿Qué hiciste para saber si las plantas son seres vivos? ¿Cuáles son los momentos que hay en el ciclo de vida de un ser vivo? ¿Te fue fácil o difícil explicar por qué las plantas son seres vivos? ¿Por qué? ¿Qué te ayudó a realizar esta explicación? Es momento que compartas con tu familia por qué las plantas son seres vivos y cuál es su ciclo de vida. Utiliza tus esquemas y registros. Pídeles que te graben, revisa lo que hiciste bien y qué podrías mejorar para luego compartirlo con tu maestra y compañeros. Investiga también 2 plantas de tu localidad que tengan alguna historia que sean importantes por su uso medicinal o artesanal o que sirvan para la construcción o tenga algo novedoso que quieras compartir en tu catálogo final. Elabora 2 fichas como las que te voy a mostrar considerando el título, el nombre común, el nombre científico, el tipo de planta, de qué nace, el ambiente en el que vive, las características y su uso. Revisa si lograste la meta, lo estás intentando o necesitas apoyo. Describiste los cambios en el ciclo de vida de una planta. Comparaste los cambios en el ciclo de vida de las plantas y los animales. Describiste a través de tus dibujos y fichas las características de las plantas como seres vivos a partir de su ciclo de vida. Muy bien, mis niños, recuerden que las plantas nacen. Luego las plantas crecen y lo primero que crece es su raíz. Las plantas también se relacionan unas con otras. Además, también las plantas se reproducen y finalmente mueren. Hasta mañana. Gracias.